el resumen. Lo más importante que pasó en los últimos días. Jeffrey del Romero y sus entrevistas. Deportes, información de América Latina y mucho más. Bienvenidos. Espero que todos se encuentren bien. Iniciamos este resumen con una de las interesantes entrevistas de Jeffrey del Romero para prestarle mucha atención. Muchas gracias, apreciado Jeffrey, por esa presentación del señor coronel Elkin Salcedo. La verdad que estuvimos coordinando y seguiremos coordinando todo este tipo de actividades para que todos los que somos expertos o son expertos y nos den sus opiniones, sus conceptos, sus recomendaciones en toda la parte que se está viviendo en el mundo entero. En este momento, pues nos da la oportunidad el señor coronel Elkin Salcedo Santos de pues, participar y esbozarnos con su sapiencia y su experiencia que tiene al darnos la información de los crímenes transnacionales. De verdad que muchas gracias, Jeffrey, por esa presentación y estaremos atentos a escuchar al señor coronel y hasta esto hasta ahora comienza. Eso tenemos mucho. Tenemos que hablar y conversar y darle a la opinión pública todos los que nos ven en este medio. Mi coronel, hablemos de algo que es lo que está atacando en estos momentos a la mayor parte de países de nuestra América. Es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua ya ha entrado a la Unión Americana en 17 estados. Estados Unidos ha creado una fuerza especial para combatirlos y la orden del presidente Trump es que sean capturados y enviados a la CECOP de El Salvador, que es una de las prisiones que no es donde tiene rehabilitación porque allí no rehabilitan a nadie. Para mí ese es un cuento chino, pero es para que lleguen allí y no vuelvan a ver la luz del día ni nada de eso, ni tengan prerrogativas que tienen en otros centros carcelarios como en Colombia, donde disfrutan de teléfonos celulares, fiestas, ingestión de bebidas alcohólicas y de drogas. Entonces, y teniendo en cuenta que esta CECOP, a media milla más o menos de distancia, la telefonía celular está bloqueada. ¿Cómo combatir estos criminales, estas organizaciones transnacionales y que haya éxito? Colombia, por ejemplo, es un país donde está prácticamente invadido por el Tren de Aragua, al igual Ecuador, Perú. ¿Qué podría usted ejemplarizar o aconsejar para que fuerzas especiales pudieran tener éxito en combatir estos criminales transnacionales, mi coronel? Esta es una pregunta muy interesante porque es muy diferente combatir al Tren de Aragua en Estados Unidos, ¿cierto? En donde hay una institucionalidad y una cultura de la seguridad nacional muy fuerte. Hay una política de Estado muy determinada, muy fija, enfocada a los intereses de la nación. Y en clave de los intereses de la nación, pues se invierte en voluntad política, se invierte en recursos económicos, tecnológicos, logísticos, de entrenamiento, de capacidades, de infraestructura. Y no solo es una voluntad de parte de los gobernantes, también es parte de la cultura que tiene cada nación. Entonces, para ir desglosando esta idea, voy a poner en ejemplo Colombia, que no es solo Colombia, porque esto está pasando en toda la región latinoamericana, y es que a diferencia de Estados Unidos, en los países latinoamericanos carecemos de una política de Estado de seguridad nacional y una política de Estado de seguridad interna o de seguridad pública, como le llaman en México, o de seguridad ciudadana, como le llaman en la mayor parte de los países latinoamericanos. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia entre una política de Estado que sí hay en Estados Unidos y una política de Estado que no hay en Colombia?
Para poner un ejemplo reciente, el gobernante de turno, de acuerdo a su criterio, a su ideología, a su experiencia, aplica una política que puede debilitar o fortalecer a los organismos de seguridad o a las fuerzas del orden. Ese es un ejemplo que pasó en Colombia. El presidente actual, lo primero que hizo fue hacer un recorte presupuestal al sector defensa y a la Policía Nacional. Y como si eso fuera poco, este año también se le hizo otro recorte muy importante a la policía para empezar a combatir, no solo combatir, sino desarrollar estrategias de prevención y de reacción frente al crimen. Entonces, primer punto, se necesita voluntad política y sobre todo una cultura de la seguridad que sí se tiene clara en países como Estados Unidos. Porque lo más importante es proteger a la gente de las amenazas que atentan contra la seguridad del Estado y de los ciudadanos. Aquí no. Aquí en Colombia, el ejemplo lo tenemos muy claro hace 2 semanas, en un municipio del Cauca, disidencias de las FARC instrumentalizaron a la población y secuestraron fácilmente a 29 policías y un militar. No es la primera vez que pasa y precisamente ahí es donde se ve que no hay una voluntad política clara. Primero. Segundo, no hay una política de seguridad, o mejor, una política criminal muy fuerte en Colombia. Una política criminal generalmente tiene unos aspectos o unos componentes enfocados no solo a la reacción, sino a la prevención, al control, a la judicialización y, como usted lo mencionaba, Jeffrey, hace un momento, a la resocialización, que efectivamente en países latinoamericanos no hay un sistema fuerte de resocialización, empezando porque precisamente lo que mencionábamos hace un momento, el Tren de Aragua surge precisamente desde la falencia que se tiene en las cárceles y desde allí se empezó a formar la organización criminal y empezó a delinquir. Lo mismo está pasando en Colombia. En Colombia los delincuentes desde las mismas cárceles tienen toda la infraestructura para desarrollar el tema. Entonces, para resumirlo y darle paso a la siguiente pregunta, se necesita una política criminal fuerte y robusta, pero que no vaya solo enfocada a la reacción y a la judicialización, también se necesita enfocarse a la prevención. Y para finalizar esto, que también es muy importante y es un poco más difícil, es entender que de nada sirve combatir a los criminales si no se hace una intervención cultural en la sociedad. Si me hago entender, si hay una cultura de desorden, si hay una cultura de caos, de irresponsabilidad, de estar por encima de la ley, de no respetar a los otros, va a ser muy difícil. Usted puede crear muchísimos grupos especiales, pero es como estar en un círculo vicioso que no se corta. Mi coronel, en Estados Unidos, como usted lo acaba de afirmar, existe un consenso dentro del sistema judicial y policivo para poder crear conciencia de lo importante que es erradicar este tipo de grupos criminales, tales como el Tren de Aragua, la MS-13, la Mara Salvatrucha, en fin, todas estas organizaciones criminales. Pero a pesar de todo esto, y por diferentes gobiernos, no hemos tenido los logros esperados para prevenir el narcotráfico y especialmente el ingreso del fentanilo, que es una de las drogas más letales que existe en este momento en el mercado negro en el mundo entero. ¿Qué podría esperarse en estos países de nuestra América Latina como Colombia, Ecuador, Perú, entre otros, Chile también, que han sido escenarios de recibimiento de venezolanos que muchos salieron de las cárceles o fueron liberados por Maduro
para que salieran a cometer crímenes, y ya que el gobierno veía muy difícil la manutención de estos criminales, ¿cómo podría América Latina atacar este flagelo? ¿Usted cree que si se formara una fuerza transnacional entre países de la región andina, esto podría ayudar a erradicar este tipo de conductos de criminales, digamos, de la faz de América Latina? Definitivamente es una estrategia no solo que podría ser, sino que hay que tenerla en cuenta. La cooperación internacional es supremamente importante para poder contrarrestar a las redes de amenazas transnacionales. Eso es completamente, digamos, válido y es supremamente necesario. Pero de nuevo, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente que es precisamente la fractura que hay en la gobernanza y la gobernabilidad en la región latinoamericana, que lo tengo presente aquí en algunos puntos que les voy a tratar en la presentación. Esa falta de integración y de unificación de políticas en la lucha contra el crimen que no permiten que haya una unidad de criterio en la región para poder desarrollar estrategias efectivas en contra de las organizaciones criminales. Como lo decía hace un momento, primero se necesita voluntad política. Se necesita que todos los miembros de la región hablen el mismo idioma. Y no el mismo idioma del castellano o del español como lo hacemos, sino el mismo idioma de la decisión firme de poder atacar el flagelo. Y le voy a poner un ejemplo, que no son solo los venezolanos. Quiero decirle, Jeffrey, que hay una modalidad de crimen transnacional que es el gota a gota. No sé si la tenemos presente, pero el gota a gota es una modalidad que inicia como una forma de préstamos, ¿cierto? Pero que terminan desarrollando extorsiones, secuestros, homicidios, y que es un producto tipo exportación que los colombianos hemos enviado a Latinoamérica. No solo a Chile, no solo a Perú, a El Salvador también, incluyendo allá estaban las maras, y allá llegaron también los colombianos con el gota a gota. Entonces, dése cuenta que es un tema, vuelvo, insisto, cultural, político, social, que tiene que ser intervenido de una manera muy integral. Es lo que necesitamos. Hay una pregunta acá que dice, ¿cómo hizo El Salvador? Como hizo El Salvador, se puede decir que fue y es exitoso. ¿Por qué no podría hacerlo en los otros países? Bueno, esta pregunta me pone a mí al filo del, digamos, como al filo del abismo, por lo siguiente. Obviamente yo hago, pues con la experiencia académica y profesional que acabo de mencionar, pues se genera un criterio y también obviamente un sesgo. Y obviamente estoy a favor de la seguridad ciudadana, ¿sí? Eso no hay que perderlo nunca de vista. El modelo de El Salvador hasta el momento, hasta ahora, ha probado ser exitoso. ¿En qué sentido? Al menos con los indicadores o con los índices de homicidio, con la percepción de seguridad, y bueno, la imagen, no solo la percepción de seguridad a nivel interno, sino también a nivel externo. El Banco Interamericano de Desarrollo hace 2 años hizo un estudio en la región preguntándole a la ciudadanía de Latinoamérica cuáles creen que son las medidas en materia de seguridad y qué es lo que ellos piden en materia de seguridad. Lo que está pidiendo la gente en este momento es mano dura. ¿Cuál es el problema de la mano dura? La mano dura, primero, es una visión y quiero que los oyentes y la audiencia y todos los que están presentes y los que van a ver esta transmisión, la mano dura tiene
una situación que debe ser evaluada a mediano y a largo plazo, porque precisamente eso es lo que también pone a tambalear o pone en tela de juicio lo que es un Estado de Derecho, hablando de estados del autoritarismo, ¿sí? No debemos desconocer que El Salvador, y ojo, no me malinterpreten, yo solo estoy haciendo un análisis técnico y crítico y sobre todo legal desde el punto de vista internacional sobre cuáles son las condiciones jurídicas que hay en este momento. Y recuerden que las medidas que tomó el presidente Bukele en El Salvador obedecieron a un estado de excepción que se supone debe ser, como su nombre lo indica, no debe ser la norma general y no debe perdurar en el tiempo. Sin embargo, ese estado de excepción todavía se mantiene. Entonces se corren riesgos que, como lo mencionaba Jeffrey, en este momento la bandera o los principios o los valores que se están midiendo a nivel internacional son los derechos humanos, pues se corre el riesgo de que cuando se haga una evaluación de cómo ha sido esa administración, protección o promoción de los derechos humanos por parte del Estado, vamos a ver cómo se proyecta eso a mediano y a largo plazo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Yo la verdad, hasta el momento diría, oiga, sí, tendríamos que aplicar algo que me gustó o que me gusta del modelo de El Salvador, es que inevitablemente se necesita un rediseño y sobre todo mirar cómo blindamos el sistema para que no haya elementos de corrupción. Entonces, en ese sentido, me parece que es válido. Sin embargo, tenemos que mirar cuál es el efecto a largo plazo. Y recordemos que el presidente Trump pues, le envió unas personas privadas de la libertad a El Salvador, pero también obviamente le está diciendo, bueno, mire, yo le estoy financiando también el proyecto para que precisamente sea sostenible. Mi coronel, la reflexión para finalizar, e invitamos a los televidentes y oyentes, nos están viendo, 96.400 en la página nuestra, no sé cuántos habrán en las redes, pero en la página nuestra, en nuestros canales que trabajan 24/7 hay 98.000 y pico. Si nos ve por YouTube, dele clic a la campana y se suscribe. Lo mismo en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las redes donde estamos. Una última reflexión, mi coronel Elkin Hernando Salcedo Santos. Adelante. Sí, Jeffrey, primero agradecer nuevamente por la invitación. Es una oportunidad de oro que valoro muchísimo. Me parece que es importante abrir estos espacios de discusión, de reflexión, en donde analicemos desde diferentes prismas, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos que nos está afectando en la seguridad, pero que definitivamente hay que contrarrestar una izquierda y un progresismo mal enfocado, en donde solo se piden libertades, solo se piden derechos, pero no se está abrogando a los deberes y las responsabilidades, en donde se olvida que para poder avanzar se necesita que todos aporten, que todos aportemos, dice la cartilla, en donde se necesita una voluntad política fuerte y firme para poder construir un país próspero, abundante y de oportunidades para todos, pero que también necesitamos ciudadanos responsables, ciudadanos que participen, ciudadanos que apoyen, que reconozcan liderazgos legítimos y que de una u otra manera se comprometan también a aportar en la construcción de un tejido social mejor. Siempre es un lujo escuchar las entrevistas de Jeffrey y a sus invitados. Ahora Luis Miguel Aldana nos cuenta qué pasó en América Latina, así estamos al tanto. Adelante.
Este es un vistazo a Latinoamérica y al mundo a través de la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. El controversial fundador de la empresa Blackwater llega a Ecuador para enfrentar al narcoterrorismo. El gobierno de Ecuador informó que Eric Prince, asesor en seguridad, llegó al país con el propósito de enfrentar al narcoterrorismo, de acuerdo con una publicación del Ministerio de Defensa ecuatoriano en la red social X. A su llegada a Ecuador, Prince dijo que su objetivo es proporcionar a las fuerzas del orden y al ejército las herramientas y las tácticas para combatir efectivamente a las pandillas de narcos. La familia de los ganaderos secuestrados en Colombia se refirieron a las pruebas de supervivencia publicadas por el ELN. Hicieron un llamado al gobierno colombiano para que se haga cargo de la situación de estos trabajadores y que las fuerzas militares no tomen represalias contra este grupo, sino que trabajen para lograr la liberación de estos 5 hombres. Jairo Cristancho, ex representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático y uno de los familiares de Emilio Cristancho Tachere, secuestrado hace más de 10 días por el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional, teme por la vida de este ganadero y agricultor. Luego de que en las últimas horas se conociera su prueba de supervivencia que compartió el grupo criminal, donde explicó cómo fue privado de su libertad, Jairo conversó con Blue Radio y aseguró que lamenta profundamente el tono con el que se expresó. Verlo en ese tono de desesperanza y completamente sumiso es triste. Migrantes de China deportados por Estados Unidos comienzan proceso de refugio en Costa Rica. Costa Rica otorgó la condición de solicitantes de refugio a 16 migrantes de nacionalidad de China deportados por Estados Unidos el 20 y 26 de febrero pasado, informó la Dirección General de Migración y Extranjería de la nación centroamericana. El grupo forma parte de 200 personas deportadas por Estados Unidos en esas fechas y que se encontraban en el Centro de Atención Temporal para Migrantes, CATEM, en la zona al sur del país, a unas 7 horas de la capital San José. Vence salvoconducto de Martinelli y el gobierno de Panamá dice que Nicaragua no dio una respuesta. El salvoconducto que el gobierno de Raúl Mulina le concedió la semana pasada al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para viajar a Nicaragua venció tras haber brindado una extensión de 72 horas el lunes. Como consecuencia de la falta de respuesta, a pesar de que se envió por canales formales toda la documentación solicitada por el gobierno de la República de Nicaragua, el salvoconducto ha llegado a su término de vencimiento, informó la Cancillería de Panamá. Sumó que esto no afecta el reconocimiento del asilo diplomático concedido a Martinelli. ¿Por qué Brasil podría beneficiarse de los aranceles impuestos por Donald Trump? Frente a un mercado, el estadounidense, que opta por vía del cierre, el gigante sudamericano podría abrir nuevos y ricos mercados y reforzar otros ya importantes. Al final, pese a la polémica y las protestas oficiales, Brasil podría llevarse más beneficios que perjuicios de los nuevos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, anunciados el miércoles, que para el gigante latinoamericano ascienden al 10%, la mitad de los destinados a Europa. Brasil podría abrir nuevos y ricos mercados y reforzar otros ya importantes como China, al que Estados Unidos ha impuesto ahora aranceles del 35%. Un general venezolano cerró la única emisora de amplitud modulada en Táchira y ahora solo se captan las del ELN. Aunque es la cuarta radio clausurada en este estado en lo que va de 2025, Radio Mundial 860 era la única que reflejaba los problemas cotidianos de la sociedad tachirense. Un general de la Guardia Nacional Bolivariana, que preside Conatel y a su vez es ministro de Energía Eléctrica, ordenó el cierre de la única emisora en amplitud modulada existente en el fronterizo estado Táchira, lo que le abre las puertas a que las poblaciones de los numerosos caseríos y aldeas rurales solo quede la penetración de las emisoras del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Para la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América, este fue un vistazo a Latinoamérica y al mundo. Presentó Luis Miguel Aldana Martínez. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América, 24 horas en el aire. Muchas gracias por tu informe, Luis Miguel Aldana. Ahora, para quienes gustan del deporte, Carlos Roberto Cruz nos presenta lo importante en diferentes disciplinas deportivas. Adelante, Carlos Roberto.
Hola, hola, saludo muy cordial amigos del mundo y bienvenidos al informe deportivo latinoamericano a través de la cadena radial Tricolor USA y la cadena Tricolor Televisión USA. Estos son los temas preponderantes de la más reciente semana porque con el propósito de reconocer el papel fundamental en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y social junto con la paz mundial, hoy domingo 6 de abril se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Desde el viernes 23 de agosto de 2013 se estableció esta fecha en la Asamblea General de las Naciones Unidas y a partir del 2014 viene celebrándose de manera ininterrumpida. El 6 de abril fue la fecha escogida en virtud de que en esta calenda se dio apertura oficial a los primeros Juegos Olímpicos Modernos de Atenas 1896. La organización Peace on Sports está promoviendo la campaña Tarjeta Blanca, donde se resalta la figura de 460 millones de niños que, de acuerdo con la ONU, viven en áreas complicadas por el conflicto y es ausente el acceso a una educación de calidad y espacios seguros como parques infantiles. El personaje tricolor para hoy es el futbolista uruguayo Pablo Cepelini, quien recibió por parte de la Conmebol una sanción de 4 meses luego de infringir el artículo 15.1 del Código Disciplinario de la entidad que regula el balompié en América del Sur. Los hechos de xenofobia evidenciados mediante comentarios y gestos por parte del Charrúa se presentaron en el compromiso Alianza Lima contra Boca Juniors de la ronda preliminar a grupos en la Copa Libertadores. Antes de concluir el juego de vuelta, en sus 90 minutos reglamentarios, se presentaron algunas discusiones entre los jugadores de ambas escuadras y Cepelini, señalado de xenofobia, insultó a un hincha de Boca Juniors llamándolo boliviano. De acuerdo con el comunicado que expidió la Conmebol, la decisión se tomó a raíz de que Cepelini atentó contra la dignidad humana de otra persona por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen. Momento para revisar lo que está pasando en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Asunción, Paraguay, porque 180 pedalistas provenientes de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Granada, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela hacen parte del certamen desde el pasado 2 de abril y hoy es el día final. Dentro de los resultados más importantes vale la pena destacar el oro alcanzado por el colombiano Kevin Quintero en la prueba del Keirin. Asimismo, en la prueba del scratch masculino, la victoria fue para el canadiense Cameron Fitzmaurice, mientras que la mexicana Yareli Acevedo se subió a lo más alto del podio luego de ganar la prueba de eliminación femenil. Repasando otros resultados, el tridente trinitario conformado por Ryan de Abreu, Nicolas Paul y Gisán Philip fue oro en el sprint por equipos. David Domonoske, Anders Johnson y Brendan Reen conquistaron el oro en la prueba de persecución por equipos a nombre de Estados Unidos de América. Sobre el medallero de la competición que se realiza en la sede de los próximos Juegos Panamericanos Juveniles 2025, Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y Trinidad y Tobago son los países que aparecen en las 5 primeras colocaciones. Nuestro dato tricolor del día hace referencia a la primera Copa Mundial Femenina FIFA de Fútbol Sala que se disputará en Filipinas entre el viernes 21 de noviembre y el domingo 7 de diciembre del año en curso. Sobre los países del continente americano, recientemente terminó la 9ª edición de la Conmebol Copa América de Futsal del género, otorgándole los cupos a Brasil, Argentina y Colombia, quintetos que lograron el podio en esta área. La CONCACAF, organismo regente para los países de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, jugará muy pronto su clasificación subcontinental y el cupo será para los finalistas. La UEFA tiene listos a sus 4 representantes, los cuales son España, Italia, Polonia y Portugal. Nueva Zelanda por la OFC obtuvo su cupo al certamen. África y Asia, sin contar a la local Filipinas, son los territorios pendientes por celebrar sus eliminatorias. Con 16 equipos, la distribución inicial será 4 grupos de 4 países cada uno. Avanzarán los 2 primeros para cotejar en los cuartos
cuartos de final, luego las semifinales, el duelo por el tercer lugar y la gran final. El Fieldsport Arena de Manila y el City Coliseum de Victorias son los dos escenarios cerrados para acoger la competencia avalada por la FIFA. Con referencia a la MLB, los Phillies de Filadelfia terminaron con el invicto de Los Ángeles Dodgers al vencerles 3-2 en el Citizens Bank Park. Entre tanto, los Chicago Cubs vencieron 3-1 a los Padres de San Diego en el Wrigley Field. El pitcher peruano Jesús Luzardo fue la figura de su novena, toda vez que registró una pelota de 2 hits y 8 ponches en 7 entradas, mientras que Tony Hitman ilusionó a la afición de los Dodgers tras conectar un cuadrangular de 2 carreras, poniendo el marcador 3-2. Hablando un poco de fútbol, después de celebrar la primera fecha de las Copas Conmebol Libertadores y Sudamericana, del 8 al 10 de abril se van a jugar los 32 partidos correspondientes de la segunda fecha de la ronda de grupos o cuarta fase del certamen. Por la gloria eterna se destacan los choques entre River Plate de Argentina y Barcelona de Ecuador. También el de Libertad de Paraguay y Talleres de Córdoba de Argentina. Asimismo, el de Internacional de Porto Alegre de Brasil y Atlético Nacional de Colombia. Otro más con Palmeiras de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay y Olimpia de Paraguay de local contra Vélez Sarsfield de Argentina. La otra mitad de la gloria ofrece entre otros este menú de cotejos: Defensa y Justicia de Argentina contra Vitória de Brasil, América de Cali de Colombia frente a Corinthians do Brasil, Godoy Cruz de Argentina ante Sportivo Luqueño de Paraguay y Unión Española de Chile contra Once Caldas de Colombia. Concluimos con la frase tricolor del día: la única manera de demostrar que eres un buen deportista es perder. Autoría de Ernie Banks, el famoso pelotero estadounidense jubilado que jugó con los Chicago Cubs entre 1953 y 1971. No es más, pero tampoco menos. Todos los parabienes, un abrazo muy especial y con mucho gusto. El informe deportivo latinoamericano a través de la cadena radial Tricolor USA y la cadena Tricolor Televisión USA fue presentado por Carlos Roberto Cruz. Chao, chao, gracias y vamos que vamos. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Lions Chiropractic te devuelve la buena salud. Lions Chiropractic, somos rápidos para un alivio efectivo. Si tuviste accidente de auto o trabajo o practicando algún deporte, Lions Chiropractic es la solución. Te damos el alivio que necesitas. Somos especialistas en espalda, cuello, hombro. Tratamos la migraña, dolor de cabeza, dolores de brazo y piernas y síndrome del túnel carpiano. Dr. Paul F. Lyons, físico quiropráctico. Estamos ubicados en la 50 Greenbrook Road, North Plainfield, New Jersey. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Mientras preparaba el resumen, surgió este entredicho entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia. Hoy surgió una nueva versión sobre la reunión entre la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, y el presidente Gustavo Petro. Fue la funcionaria estadounidense quien en una entrevista señaló que cuando Petro se refirió a las deportaciones de integrantes del Tren de Aragua, él habría dicho que necesitaban ser comprendidos y que incluso le dijo que algunos miembros del cartel eran sus amigos. Hablando sobre cómo los miembros del Tren de Aragua estaban incomprendidos, como que realmente eran personas que necesitaban más amor y como más entendimiento, comprensión. Habló sobre cómo los miembros de los carteles eran sus amigos y yo le dije, mira, escucha, nunca vamos a legalizar las drogas en nuestro país. Ante esto, Noem indicó:
Y si usted cree que estos miembros del TDA necesitan el amor y la comprensión que usted dice, entonces le voy a enviar todos los que usted quiera para que los pueda amar y para que pueda mirar a ver qué puede hacer para rehabilitar a estas criaturas horribles. La Cancillería colombiana rechazó las declaraciones y señaló que el país actúa contra el crimen organizado. No se pueden construir relaciones sólidas sobre afirmaciones incorrectas. Desde Pasto, el presidente Gustavo Petro dijo que quizás Noem no entendió lo que él decía, pues no habla inglés, y que solicitó las grabaciones de la reunión, pero nadie la grabó. I would say that even my visit to Colombia with the president there was contentious. It was a contentious discussion, but these meetings were set to be about a half hour long. The one in Colombia was probably an hour and a half. Started with him criticizing our government for about a half hour and talking about how TDA members were misunderstood. They were really just people that needed more love and more understanding. He talked about how some of the cartel members were his friends. And so I told him clearly that, listen, we will never legalize drugs in our country. Cartel members, if they are your friends, we will kill them. President Trump has going after these dangerous criminals, and there will be consequences for it. And if he really thought TDA members needed more love and understanding, I would send him all that he could handle, so that he could love them more and see what he could do to rehabilitate these evil creatures. Hoy agregamos la sección salud y yo les pregunto, ¿les gusta el café? Atentos entonces al informe. Cuando termines de ver este video, en todo el mundo se habrán bebido 8 millones de tazas de café. El café se consume desde hace más de 1500 años y algunos dicen que su impacto es tan grande que ayudó a impulsar la Ilustración, que dio lugar a algunas de las grandes ideas que sustentan al mundo tal como lo conocemos. El principal ingrediente activo del café es la cafeína, considerada la droga psicoactiva más consumida del planeta. Pero ¿de dónde viene el café y cuál es su efecto cuando lo bebemos? Primero te cuento que proviene del fruto de la planta Coffea arábica, originaria de Etiopía. Según una leyenda, un pastor del siglo IX llamado Caldi notó que sus cabras tenían más energía después de comer bayas de café, así que también decidió probarlas. Pero los registros históricos sugieren que fueron los sufíes de Yemen quienes tostaron la semilla de la baya del café para crear la bebida que conocemos hoy. En el siglo XV las primeras cafeterías comenzaron a aparecer en todo el Imperio Otomano y en los siglos siguientes se extendieron por toda Europa. Estos cafés europeos se convirtieron en un espacio para discutir negocios, política y nuevas ideas. Y el filósofo Jürgen Habermas llegó a decir que sin café no habríamos tenido la Ilustración. Y fueron justamente las ideas de este movimiento cultural e intelectual europeo las que cambiaron radicalmente el mundo, llevaron al derrocamiento de monarcas, al crecimiento de la democracia y a grandes descubrimientos científicos. ¿Y qué tuvo que ver el café con todo esto? I do agree that it's altered the course of history, and of Western history in particular. So coffee shops started popping up in Europe in the 1600s. And at that time, Northern Europeans were drinking several liters of beer a day. Low alcohol, but still several liters of beer a day because it was the safest beverage to drink. So it's no accident that these ideas about democracy, rationality, and empiricism, and science and capitalism emerged from the coffee houses. Aunque también el café tuvo un papel en la trata de esclavos. Los franceses utilizaron esclavos de África en las plantaciones de Haití y a principios del siglo XIX Brasil producía 1/3 del café del mundo con mano de obra esclava. Algunos incluso dicen que ayudó a impulsar el capitalismo. Pero avancemos hasta el presente. Actualmente se consumen 2.000 millones de tazas de café al día. Es una industria que genera 90.000 millones de dólares al año y forma parte de la vida cotidiana de miles de millones de personas. Pero ¿cómo afecta el café a nuestro organismo?
Cuando la cafeína ingresa al sistema digestivo, se absorbe a través del intestino e ingresa al torrente sanguíneo, aunque sus efectos solo comienzan a sentirse cuando llega al sistema nervioso. La cafeína tiene una estructura química muy similar a una sustancia producida por nuestro propio cuerpo, la adenosina. La cafeína se une a los receptores de adenosina del cuerpo que se pueden encontrar en la superficie de las células nerviosas. Es como una llave que abre una cerradura. La adenosina es conocida por ralentizar el sistema nervioso simpático y por tanto reduce el ritmo cardíaco y genera un estado de somnolencia y relajación. Al bloquear estos receptores, la cafeína genera el efecto contrario. La presión arterial, por ejemplo, puede aumentar ligeramente, especialmente si no estás acostumbrado a tomar café con frecuencia. Lo mismo ocurre con la actividad cerebral. La cafeína estimula el cerebro, reduce el hambre y ayuda a mantenerte alerta para que puedas concentrarte por más tiempo. La cafeína puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo, inhibir la sensación de fatiga e incluso mejorar el rendimiento físico. Por eso muchos deportistas la utilizan como complemento. Todos estos efectos pueden durar entre 15 minutos y 2 horas. El cuerpo elimina la cafeína entre 5 y 10 horas después de su consumo, aunque sus efectos residuales pueden durar más. Vale la pena recordar que la cafeína no solo se encuentra en el café. También está en la yerba mate, el té verde, el guaraná y el cacao, entre otras plantas. También se añade a bebidas energéticas y refrescos y medicamentos. Lo que cambia es la concentración en cada producto. Por ejemplo, un espresso tiene cerca de 64 miligramos de cafeína, mientras que un té verde tiene 28 miligramos. Ahora, el café requiere cierto cuidado al consumirlo. Para adultos sanos, el límite recomendable es de 400 miligramos de cafeína por día, lo que equivale a 4 o 5 tazas de café. Superar este límite puede provocar algunos efectos secundarios como insomnio, irritación, ansiedad, malestar estomacal, náuseas y dolor de cabeza. Por supuesto, todos estos límites varían porque algunas personas son genéticamente más sensibles a la cafeína. Pero cuando se disfruta con moderación, el café puede ser bueno para la salud. Puede ayudar a disminuir el riesgo de diabetes, de algunas enfermedades cardiovasculares y hasta de Parkinson. Y estos beneficios para la salud no solo están relacionados con la cafeína. El café tiene otras sustancias beneficiosas, como el ácido clorogénico, que es un poderoso antioxidante que puede reducir el riesgo de muchas enfermedades. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Ahora pasamos a datos curiosos e información que no siempre se difunde, pero que es interesante saber. Les aseguro que les encantará. Corre video. Es el último lugar habitado en recibir cada año nuevo. Pero esto puede cambiar en cualquier momento, ya que planean eliminar un día del calendario. Te invitamos a conocer Niue, una isla en medio del Pacífico que tuvo la idea más extraña para obtener ingresos. El Océano Pacífico es hogar de miles de islas, muchas de ellas aisladas, paradisíacas y con pocos habitantes. En este caso viajaremos a una que no tiene las playas más increíbles, pero sí varios atractivos turísticos. Niue está ubicada entre Tonga, Samoa e Islas Cook, a unos 2.400 kilómetros al noreste de Nueva Zelanda. Tiene una superficie que equivale a una cuarta parte de la isla Margarita, que pertenece a Venezuela, o al cuádruple de San Marino. Allí viven unas 1.700 personas, aunque en su momento de mayor apogeo llegó a albergar a 5.000 hace medio siglo. Sin embargo, muchos viven en el exterior.
De hecho, el 90% de quienes son étnicamente niueanos residen en Nueva Zelanda. Existe un vínculo especial entre estas dos naciones. Es que Niue es autónomo, pero no del todo independiente, ya que las relaciones exteriores se manejan desde Wellington. Además, existe un alto comisionado que Nueva Zelanda envía a Niue. Entre 2014 y 2018, este cargo lo ocupó Ross Orden, padre de la actual primera ministra Jacinda. La figura legal actual existe desde 1974, cuando se realizó un referéndum en el que había 3 opciones: independencia, autogobierno o continuar como un territorio dependiente de Nueva Zelanda. Triunfó la opción intermedia y se sancionó luego una constitución. Por eso es que se considera a Niue como un estado autónomo con una libre asociación. Pero este vínculo, que es estrecho en lo legal y cultural, se resiente cuando vamos al calendario. Entre ambos territorios hay 23 horas de diferencia. O, lo que puede ser más simple, un día menos una hora. Cuando en Niue son las 3 de la tarde de un miércoles, en Nueva Zelanda son las 2 de la tarde, pero ya del jueves. Esto genera varias consecuencias extrañas. Por ejemplo, cada 2 semanas hay un vuelo que une a Lofi, capital de Niue, con Auckland, en Nueva Zelanda. Ni a la ida ni a la vuelta el avión aterrizará en el mismo día en el que partió. Por ejemplo, podremos salir de Niue el 30 de mayo a las 14:45. Arribaremos a Nueva Zelanda a las 17:30 del 31 de mayo. Pero si queremos regresar a las 2 semanas, pasará lo contrario. El 14 de junio a las 9:10 partirá el avión, que volverá a tocar tierra el 13 de junio a las 13:40 horas. No es solo esta cuestión, sino que buena parte de la economía de la isla depende de su metrópoli, por lo que las consecuencias son variadas. Cuando los neozelandeses comienzan su semana laboral el lunes por la mañana, en Niue recién está empezando el domingo. Lo contrario sucede con el fin de semana. Mientras es viernes en la isla, ya es sábado para los descendientes de maoríes. Por eso es que algunos dirigentes plantean la alternativa de cambiar de uso horario. No tendrían que cambiar la hora del reloj, sino la fecha en el almanaque. Si eliminan un día por completo, tendrán solo una hora de diferencia con Nueva Zelanda, y los aviones partirán y aterrizarán el mismo día. Esto generaría además que la línea internacional de cambio de fecha sufra esta modificación luego del salto. Dalton Tanelani, premier de Niue, reconoció que barajan esta posibilidad, aunque habría que lograr un amplio consenso entre la sociedad. Uno de los puntos a tener en cuenta, según explicó, es el religioso. Gran parte de la población es muy creyente y dedica buena parte del domingo a ir a la iglesia y demás actividades vinculadas. Por eso, si se elimina un día del almanaque, habrá que tener en claro cuál es el día de la semana al que saltamos, para que no haya discrepancias ni confusiones. No sería la primera vez que esto ocurre en el mundo. El último caso fue el de Samoa, en donde jamás ocurrió el 30 de diciembre de 2011. De esta forma, los samoanos pasaron a encontrarse entre los primeros a los que les llega el Año Nuevo. Lo contrario sucede en Niue. Junto con Samoa Americana, una colonia de Estados Unidos, son los últimos lugares poblados a los que llega el Año Nuevo. O, visto de otra manera, allí es donde resisten hasta el final los años que se van. Igualmente, si Niue se salteara un día, no sería el primero en recibir a cada día. Kiribati seguirá siendo el único país que utiliza el uso horario más 14, el más adelantado de todos. En los últimos años, los niueanos buscaron explorar nuevas alternativas económicas para reducir la dependencia de Nueva Zelanda, que cada año envía subsidios a la isla. Las principales actividades son la agricultura de subsistencia y la pesca, pero se ha buscado explotar más el turismo. Existen numerosos senderos para recorrer a pie y varias cuevas que ofrecen vistas únicas. También son frecuentes los paseos en bicicleta para quienes disfruten de ir sobre 2 ruedas. Si nos vamos al agua, es posible nadar con ballenas, algo que no se ofrece en cualquier lugar del planeta.
Además, hay varias alternativas para hacer buceo y snorkel. Los niuanos se presentan como una nación sustentable y buscan también explotar esa faceta. En 2017 crearon un gigante parque marino que ocupa el 40% de su zona económica exclusiva. De esta forma, buscan proteger al ecosistema y evitar la sobrepesca en la zona. Por otro lado, se enorgullecen también de haber logrado un récord. En 2020 se convirtieron en la primera nación oscura del mundo. El título fue otorgado por la Asociación Internacional de Cielo Oscuro, una organización que busca proteger el ambiente de la contaminación lumínica. Esto significa que todo Niue es un lugar privilegiado para observar las estrellas y el cielo durante la noche. Pero explotar la industria turística para obtener ingresos es una idea que muchos tienen. Algo más originales fueron con la emisión de su dinero. Decidieron crear ediciones limitadas muy particulares. En 2001 lanzaron una serie de monedas de Pokémon. Tener a Pikachu, Bulbasaur, Charmander o Squirtle de un lado y a la reina Isabel II del otro se hizo posible en esta particular isla. 10 años después lanzaron otra serie, también muy valorada por coleccionistas. En este caso con personajes de Star Wars, como Darth Vader, Yoda, Luke, Leia y Chewbacca. Luego se sumarían personajes de Disney, desde Mickey Mouse, Donald y Pluto, hasta princesas como Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente. En todos los casos son monedas de curso legal. Sin embargo, muchas veces han sido adquiridas por coleccionistas y se han reservado en vez de ser usadas para transacciones habituales. De cualquier modo, estas monedas podrán utilizarse en esta particular isla, que muy probablemente se encuentre en el pasado respecto a cualquier persona que esté mirando este video, pero tal vez algún día pase a estar en el futuro. ¿Te parece que sería útil para Niue eliminar un día en el calendario? Déjanos tu comentario. Increíble historia, me encantó. Pero nos quedamos sin tiempo, así que la semana próxima aquí estaré. Así llegamos al final del resumen de esta semana. Espero les haya gustado. Mi nombre es Paula Beltrán y nos encontraremos el próximo fin de semana. Bye bye. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire.